¿Qué onda, chicas, chicos? Bonito día tengan todas y todos. Más bien, bonita tarde. ¿Cómo están? ¿Qué ¿Quién nos onda, acompaña el día chicas, de hoy? chicos? Bonito día tengan todas. Uy, creo que ya. Ahí está. Pequeño errorcito, pero listo, ya quedó. Se escuchó la repetición de nuestra página de nuestra página acá en Intégrate en Facebook. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, ¿quién nos acompaña por acá el día de hoy? Cuéntenme. Rapidísimo, los leo, ya saben, por acá. Iliana, hola, ¿cómo estás, Iliana? Mucho gusto. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Garrido, muy bien. Fati, hola. Jaciel, pasando la bomba, dice Jaciel, perfecto, muy bien, me encanta. Kelly, hola, ¿qué onda, Kelly? ¿Cómo estás? Marisol, Jimena, Jacqueline, muy bien, súper, qué bien que andan por acá. Bueno, chicas, chicos, pues vamos a comenzar con nuestra primer clase del curso Intégrate Basic de esta temporada correspondiente con la materia de historia. Una materia que yo sé que de pronto a veces como que no les termina de agradar del todo, como que, ay, Gustavo, luego es un poquito como complicado, ¿no? ¿Qué onda, Jorge? ¿Cómo andas? ¿Por qué es complicada esta materia? Pues porque de pronto, pues digo, nos la enseñan como súper aburrida, que fechas, que ya saben, ¿no? Un montón de cosas ahí medio randoms, que hacer planas, que la lectura, que los cuestionarios, y de pronto no entendemos absolutamente nada. Y vaya, no aprendemos. Luego ahora para estas pruebas de los exámenes de ingreso es cuando realmente nos damos de topes en la cabeza porque decimos, híjole, no entendí nada, no sé cómo voy a pasar esta parte del examen. Pero despreocúpense, van a ver que con el método que nosotros tenemos, con el método con el que trabajamos nosotros, se les va a hacer súper, súper, súper sencillo. Entonces, les quería preguntar cómo han sido sus experiencias con esta materia. Y mientras los voy leyendo, pues quiero hacerle una invitación a todas las personas que nos están mirando a través de nuestra página en Facebook, que nos siguen a través del live, que se agreguen a nuestra clase en streaming a través de Zoom. Ya saben que en la descripción del video se encuentra tanto el link como el código de acceso y el código de la clase para que puedan entrar. Y digo, siempre es muchísimo mejor que se metan acá a la clase porque entonces si tienen alguna duda, si surge algún problemita, es más fácil que yo aquí les pueda contestar a que les pueda contestar desde la página porque a veces, pues al ir explicando, no reviso tan seguido el chat de la página de Intégrate. Entonces yo les invito a que se integren a nuestra clase en streaming a través de la plataforma de Zoom para poder pues estar además más cerquita, interactuar y que todo también sea más padre. Pues bueno, yo me voy a presentar. Yo me llamo Alejandro Márquez, soy licenciado en Historia por la UAM Iztapalapa, licenciado en Comunicación Social y en Construcción, todavía sigo estudiando por la UACM y llevo ya 7 años trabajando en la impartición de cursos de capacitaciones, regularizaciones y dando clases de historia universal, de historia de México, geografía, estructura socioeconómica de México, filosofía, literatura y español. Y entonces, bueno, ya tenemos un ratito pues dando estas materias. Yo espero que les súper encante cómo vamos a ir manejando los contenidos, pero sobre todo que les sirva muchísimo. También solo recordarles que, bueno, el curso Intégrate Basic es parte del proyecto Intégrate, un proyecto que integramos un grupo de profesores, ya saben, el profe Luis, bueno, la profe Jessie, también yo, y que siempre tiene el objetivo de que ustedes puedan repasar estas materias tan importantes para sus exámenes de ingreso, pero que además sea de una forma fácil, sencilla y completamente gratuita. Esa es la idea, no se dejen sorprender porque por allá de pronto nos hemos llegado a enterar que alguna gente, algunas personitas, pues como que les quieren vender los materiales y esas cosas y no, para nada. Nosotros tenemos este curso, Intégrate Basic, que es justamente pensado con toda la intención de que ustedes puedan repasar para sus exámenes. Ahora que si quieren profundizar muchísimo más, pueden ustedes contratar los servicios de la membresía del curso Integrate Plus, que es un curso súper completo donde se ven los temarios de todos los exámenes, UNAM, UAM, IPN, se les dan un montón de exámenes para que ustedes puedan poner en juego lo que están aprendiendo, se les da material de apoyo, como les digo, se desglosan todos los temarios de todas las materias, historia en México, universal,
que geografía, que química, que biología, se les da asesoría personalizada. De pronto también ustedes nos pueden escribir ahí a los grupos que tenemos de trabajo y ahí les ayudamos a resolver las dudas que ustedes tengan. Siempre los estamos acompañando en todo momento. Así que chicas, chicos, si ustedes quieren tener más información sobre el curso Intégrate Plus, acá les dejamos los números. Leo justamente ya también me hizo favor de ponerles acá los números, pero en las diapositivas también les dejamos los números para que ustedes se puedan poner en contacto y puedan preguntar a detalle qué incluye el curso Intégrate Plus. También decirles un poquito que cada que ustedes contratan el curso Intégrate Plus, nos ayudan a mantener el proyecto Intégrate Basic. Cada que ustedes contratan el curso Plus, pues obviamente nos sirve para mantener el Basic, que es completamente gratuito, como les decía hace ratito. Y entonces la idea es generar una cadena de buena onda, de apoyo chévere entre todos, en donde pues los que contratan el Plus ayudan a sus compañeros de los del Basic, y a su vez los del Basic pues nos ayudan también a difundir este lindo proyecto, este hermoso proyecto. Es lo único que de pronto por ahí les decimos, porfa, tírenos paritos. Ni siquiera es como un pago, ¿no? Sino más bien es como tírenos paritos. Si conocen a gente que quiera un curso de regularización para los exámenes, pues miren, coméntenles que existimos nosotros. O si conocen gente también que pronto a lo mejor ni el examen, a veces hasta las asesorías, porque luego las materias las dan bien feas en las escuelas. Igual también el curso les sirve como una manera de regularización general. Entonces, si conocen a personas de verdad que nos ayudan muchísimo, dándonos unas compartidas, me gusteadas. Recuerde que también tenemos nuestro canal en YouTube, en Intégrate, y también si nos pueden ayudar a repostear los videos, a recomendarnos, de verdad que es lo que mantiene vivo este proyectito. Entonces, bueno, pues ya con toda esta información previa que les he dado, vamos a comenzar ahora sí con nuestro primer tema. Fíjense que este primer tema se llama el tema de la historia. Y es un tema, saben, los que realmente no van a ser historiadores y no les interesa en lo más mínimo las áreas 3 ni la historia, pues de pronto dicen, bueno, ¿y esto qué no? Pero desgraciadamente para el examen de la UNAM nos piden entender algunos aspectos importantes de esta materia, de esta ciencia social, y nos preguntan además cosas un poco específicas, entonces lo tenemos que ver sí o sí. Es un tema que sí o sí además también preguntan en el examen, ya les iré diciendo yo qué es lo que preguntan. Pero justo por eso les decía, bueno, a lo mejor no tienen una buena experiencia con la materia, y de pronto ustedes escuchan historia y es como, ay, qué hueva, ¿no? Siempre lo mismo así. Profes sacados de ultratumba contando con voz rasposa historias así como de, no, pues quién sabe de qué diablos me está hablando. O, ni eso, ¿no? Pura lectura, lectura y cuestionarios. No sé, ¿qué experiencia han tenido con esta materia, muchachas, muchachos? Cuéntenme, cuéntenme, chicas, chicos. Los voy leyendo, no sean tímidos. Acá les voy leyendo en el chat, así muy breve. Por ejemplo, una, ¿no? Clásica, a mí también me la aplicaban. Responde el cuestionario. Yo no sé ni qué carajos estaba leyendo, nada más agarraba y entendía. Ahí buscaba la información de la pregunta y ya me quitaba de pena, me ponía a platicar, qué chido, qué cool. Y eso, que sí me gustaba la historia, pero esos métodos, qué hueva, ¿no? Súper aburridos. ¿Qué otras cosas les pasaron, muchachos? Nada, son bien tímidos. Bueno, pues así. Dice, por ejemplo, dice Mari Carmen, me gusta pero me gusta pero me asusta, ¿no? Justamente. Me gusta pero me confunde, dice. Sí, también de pronto tantos nombres, fechas, ¿no? Afortunadamente para los exámenes de ingreso son muy pocas fechas las que tenemos que aprender, pero sí lugares, sí situaciones, sí nombres. Ahí sí, para que vean, no lo voy a poder ni siquiera yo librar de eso. Los tratados, ¿no? Ya saben, los planes, también no los voy a poder librar de eso, de una vez le digo, pero bueno, verán que con estos temitas que vamos a ir revisando y como lo vamos a ir revisando, todo va a estar súper cool. ¿Va? Ok, perfecto. Las fechas, los personajes, dice Rubén, híjole, las fechas de los personajes. Muy bien, pues sí, también, ¿no? Benito Juárez, ay, de la independencia, de pronto dicen, ¿no? Que hay como los presidentes que decían, no, pues que Pancho Villa de la Independencia, y yo decía, qué pedo, ¿no? Uno que es historiador, ¿de qué están hablando? Así también luego los políticos, ¿no? Los profes que te cuentan de su vida como si fuera una historia importante. Bueno, pues sí, pero no para la materia, ¿verdad? Exacto, sí, qué horror. Lo lamento mucho, pero yo los entiendo, a mí también me tocaron maestros así. Así que vamos a entrarle de lleno al primer temita, ¿va?
Fíjense, entonces, uno de los primeros temas que nos preguntan en el examen es la historia. ¿Qué es la historia, vale? Bueno, vamos a definir a la historia como la ciencia que estudia el desarrollo de la humanidad a través del tiempo, chicos. Se supone que la historia es esta ciencia que va a estudiar cómo es que las diferentes sociedades humanas a través del tiempo han construido estructuras sociales, económicas, políticas, culturales incluso, para mejorar su vida, su tránsito en esta tierra. Entonces, justamente a lo largo del tiempo hemos construido diferentes tipos de estructuras sociales que además conforme pasa el tiempo, cambian, se transforman, se modifican y dan origen a otras sociedades. Entonces lo que vemos es justamente cómo de las sociedades del pasado hasta las sociedades de ahora ha habido un constante cambio, pero también ha habido ciertas cosas que se repiten en el tiempo. Eso es lo que busca la historia, entender qué ha cambiado y qué hace diferente a la sociedad actual de las sociedades del pasado, pero también qué cosas tienen de semejanza, igualitas. Por eso decimos que la historia es la ciencia que estudia el desarrollo de la humanidad a través del tiempo. Y nuestras palabras claves son desarrollo, humanidad, tiempo. Con que ustedes aprendan esas tres palabritas, todo está súper cool, todo está súper bien. Desarrollo, humanidad, tiempo. Así miren. Y entonces en el examen de pronto les van a decir, la historia es una ciencia social que se encarga de analizar y estudiar, y les van a poner tan, 4 opciones, ya saben. Nosotros tenemos que irnos por desarrollo, humanidad, tiempo. Pues esto es todo lo que estudia. Todo lo que ha forjado la humanidad a través del tiempo. Y es que tiene un objetivo muy importante, ¿saben? El objetivo es comprender cómo en el pasado se están creando las estructuras que van a formar el presente. Nosotros siempre que miramos al pasado vamos a poder entender cómo se formó el presente. De hecho, ese es el objetivo de la historia. Y otra pregunta que muy frecuentemente nos hacen, sobre todo en el examen de la UNAM: ¿cuál es el objetivo de la historia? Nos ponen, ¿cuál es el objetivo de la ciencia histórica? O nos preguntan, la ciencia histórica tiene entre sus objetivos, y bueno, nosotros tenemos que decir, comprender el pasado para entender el presente, ¿no? O analizar el pasado para entender cómo se formó el presente. Y es que sí, es real. De pronto nosotros vemos a la historia como algo que ya ocurrió, que ya pasó. Dice, no, pues esto de qué me va a servir incluso, ¿no? Mucha gente en la actualidad dice, ¿y a mí para qué me va a servir la historia? ¿De qué caso tiene? Gente que ya se murió, que ya vivió, y lo vemos como chismecito, hasta parece, ¿qué les digo? Como, programa de chismes, de espectáculos de hace 200 años, ¿no? O sea, lo tomamos como de a chisme, todo es chismecito, sí, todo es chismecito, pero un chismecito científico, que a través de cómo vemos esas grandes transformaciones, podemos entender por qué una época era de una forma determinada y por qué la siguiente época ya es completamente distinta, ¿saben? Así que la historia siempre nos acompaña, está con nosotros, forjó el presente y alguna vez ese presente se va a convertir en el pasado, porque estas estructuras en las que nosotros vivimos se van a terminar transformando y van a dar origen a otro presente, que para nosotros sería futuro, ¿no? Pero para las generaciones que vengan en ese momento, pues será su presente. Fíjense nada más, por ejemplo, ¿sus papás se llevan bien o se llevan mal? Aquí la ñera, la clásica. Si ustedes ven que sus papás se llevan mal, muy probablemente es que en el pasado turbio y cochino pasó algo que hizo que se empezaran a llevar muy mal, porque por algo se casaron. Pero de pronto, como dicen, torció el rabo la marrana y algo pasó y algo transformó la relación que ellos tenían y a lo mejor hoy ni se pueden ver, pero no se han divorciado, o a lo mejor ya se divorciaron y dijeron, ay, no, ya estamos hasta el queque, pero algo pasó, no les ha pasado. O si sus papás se llevan muy bien y los ven todavía bien enamorados y así agarrados de las manos y todas estas cuestiones, es porque pues, se llevan muy bien, y esto quiere decir que también en el pasado algo pasó que los consolidó como parejas. ¿Qué team son ustedes? ¿Team papás que se odian o team papás que se aman y que así se la pasan súper guay? ¿Saben? En el pasado se encuentran las condiciones. A ver, cuéntenos alguien, aquí descósase. Liliana dice, team divorciado. ¿Y qué pasó, Ili? Así, sin ahondar en detalles, nada más, ¿qué pasó? Ya no se podía ni ver, ¿no? Y seguro cuando se empezaban a aventar los trastes, ahí salía todo el pinche desmadre de lo que había ocurrido en el pasado, que los llevó a estar súper en el fastidio y decir, ya, mátense, ¿no? Mátenme, elimínenme casi, casi.
Se llevan bien, ¿ven? En team no se aguantan. Pues porque en el pasado hay algo pasó que rompió esa relación, seguramente, ¿no? Y así, fíjense, por ejemplo, yo les cuento siempre esta historia arrojando del autobús a mi abuelita. Mi abuelita se iba a casar con un señor, pues, pues como importante, digamos, tenía unos ranchitos y uno iba a vivir cómodamente. Nosotros ahí, empresarios del ganado, casi casi hubiéramos ido, ¿no? Pero la abuelita se terminó enamorando de un sujeto que, pues miren, no tenía ni un peso partido a la mitad, ¿no? Y ese es el abuelo. Y entonces, pues miren, o sea, así una simple cosita altera siempre el orden de las cosas, ¿ven? Y esto está en el pasado de mi familia, por ejemplo, ¿no? La abuela decidió irse por el que nada más tenía un peso partido a la mitad. Muy feliz siempre fue, eso sí. Amó, adoró a su marido y lo que ustedes quieran, pero pues eso provocó que en vez de estar viviendo en un ranchito con una Homer, aquí yo en vez de dar clases andaría en un ranchito con una Homer ahí pastando a mi ganado. Vean, ¿dónde ando? Nada, es cierto, es broma, pero es real, ¿no? Al final, el pasado sí altera el presente, ¿ven? Al final, ustedes están aquí porque sus papás decidieron estar juntos y eso solo lo explica el pasado. ¿Qué habrá pasado en el pasado? ¿Ya saben ustedes qué pasó en su pasado? Pues así, como en las pequeñas historias personales, los grandes procesos también se dan, ¿saben? Entonces, justo el objetivo de la historia es entender estos grandes procesos, por supuesto que no nuestra historia personal, pero quería ponerles este ejemplo de la historia personal para que ustedes vean y cómo es más claro que verdaderamente la historia está aquí. No la vemos, pero la gente del pasado sigue influyendo y las decisiones de esa gente siguen influyendo sobre este presente, ¿ven? Sobre nuestro presente inmediato y los grandes cambios y las grandes decisiones, pues por supuesto que sobre los grandes cambios sociales, políticos, históricos de las sociedades, ¿ven? Y bueno, estos grandes cambios políticos ocurren en un tiempo al que le vamos a llamar tiempo histórico, ¿va? Este tiempo histórico es el tiempo en el que ocurren estos grandes cambios. Fíjense, no me voy a poner aquí muy filósofo porque de pronto va a ser como, ay, ¿de qué está hablando? Y les va a doler la cabeza, ¿saben? Pero realmente el tiempo que nosotros medimos con un reloj es un tiempo virtual, es como una realidad aumentada. Este tiempo no es que exista en la naturaleza, ¿saben? Nosotros lo hemos creado 24 horas para poder ir segmentando qué tenemos que hacer en cada momento del día y optimizar, se supone, más nuestras horas para trabajar más. Esa es la lógica, por eso se inventó el reloj que nosotros traemos así para que nos dijeran, ya te vas a dormir, ya te vas a trabajar y así, ¿no? Todo eso se inventó. Ya les diré yo después cuándo inventaron el reloj. Pero bueno, la cuestión es que lo que sí es cierto es que el tiempo pasa. Y por ejemplo, para la historia, ese tiempo se va a analizar a partir de cada cuando ocurren ciertos cambios. Tenemos tres tipos de tiempos. El tiempo de la corta duración, que es un momento muy rápido en el que ocurre una transformación así de repentina. La sociedad está bien, se están produciendo condiciones y de pronto, ¡pum!, estalla algo. Una gran revolución. Así, el estallido de la gente, el ya estamos hasta el queque y nos levantamos, ocurre en la corta duración. Es rápido, ¡pum! Pero las transformaciones que estos movimientos sociales logran hacer y provocar en su misma sociedad hacen como un efecto de ola que pueden ir arrastrándose hacia 50 años, 100 años, incluso 200 años un poco, u otros fenómenos más fuertes que logran como ola desplegarse sobre el tiempo y aventarse todavía más aún, ¿saben?, hacia otro momento, ¿ven? Y entonces justamente la situación es que tenemos acontecimientos que ocurren en la corta duración, rápido, años, días, semanas, mediana duración, que pueden ser 50 años, 100 años quizá, 200 años todavía, y de la larga duración, que son cosas que atraviesan los siglos. Por ejemplo, muchachos, el cristianismo, ¿no? ¿Cuántas personas no son cristianas? ¿Y hace cuánto se inventó el cristianismo? ¿Cuántos de ustedes creen en Papá Dios, en Jebús, su hijo Jebús y en Papá Dios, y son realmente católicos, ¿no? La cosa es que la gente que es católica, pues, trae toda una tradición de hace más de 2000 años. Bueno, podemos tasar de 2020 años, 22 años, porque estamos en el 2022. O sea, hace 2022 años el cristianismo empezó a surgir
y se convirtió en una gran religión hasta llegar al día de hoy. Vean, las formas en las que se piensa que nos vamos a ir al infierno y esas cosas fueron cambiando un poco con el tiempo, pero el culto a un ser que fue crucificado y el conferirle ciertas condiciones pues de poderes sobrenaturales es algo que la gente ha creído desde hace 2022 años. Es un montón de tiempo, es decir, es un fenómeno que le corresponde a la larga duración. Y así puede haber cosas muy inmediatas. Pum, yo les decía a sus compañeritos en la mañana, por ejemplo, algún acontecimiento muy repentino es de la corta duración, ¿no? Alguna protesta, alguna manifestación, algún acontecimiento que cambie rápidamente la forma de pensar de la sociedad, así de rápido, eso es corta duración, ¿va? ¿Ok? Afortunadamente en el examen de la UNAM y en el de la UAM solo nos preguntan qué es el tiempo histórico y nosotros vamos a decir el tiempo en el que ocurren los fenómenos sociales, ¿va? Esa es la palabrita clave que tenemos que recordar. Ocurren fenómenos sociales, ¿vale? Puede venir un poco variada la respuesta, porque a veces lo que está haciendo el examen es poner sinónimos. En vez de yo decirles el lapso de tiempo en el que ocurren los fenómenos sociales, me va a poner el tiempo en el que ocurren los fenómenos sociales. O me puede poner el tiempo en el que ocurren los cambios sociales. Pero nosotros les dejamos aquí las palabritas que encontramos más frecuentemente como respuestas en el examen, ¿vale? Nada más que ustedes tengan la flexibilidad de decir, bueno, si es cierto, puede venir así como tal, o puede venir un sinónimo, no se dejen llevar. Sinteticen, desmenucen las palabritas claves, hagan las suyas y ocúpenlas a como ustedes entiendan, pero sí traten de ocupar esas palabras claves, así como tal, para que puedan entender mejor los conceptos que estamos viendo, ¿va? Bueno, ¿qué estudia la historia? Como ya les dije, las relaciones de causa-efecto. Así se llaman sobre todo en física, ¿no? En química, relaciones de causa-efecto. La historia también analiza relaciones de causa-efecto, nada más que no las llama causa-efecto, las llama causa-consecuencia, pero para el caso es lo mismo, ¿saben? Las causas son aquellos acontecimientos que se van sumando para producir el cambio y hagan de cuenta, una vez que los tenemos así como metidos en la licuadora y le damos play a la licuadora, se revuelven y terminan produciendo transformaciones en la sociedad. El resultado de ese mixeo de causas, así esa revoltura de causas, es lo que va a provocar las consecuencias, muchachos. Porque en ese reacomodo cambian las estructuras sociales. Y es literal lo que pasa. Viene un fenómeno social y reacomoda la estructura de la sociedad y la transforma. Y ya después ya no sabemos qué peuqui, ¿no? Como si hubiéramos hecho un licuado o un batido. Ya no sabemos, ya no podemos diferenciar tan directamente cuáles eran los componentes que pusimos a moler. Porque cambió su composición, ¿no? Y al cambiarla ya creó otra cosa. Porque ya, por ejemplo, si es, digamos, si lo hacemos semejante a un licuadito, pues el licuadito ya sabe a otra cosa distinta a solo los ingredientes por separado. Bueno, así es en la historia, muchachos. En las relaciones de causa-efecto, las causas están separadas, pero cuando se suman, crean algo nuevo. Y el resultado, las consecuencias de esto, ya no se parece a las causas. Es otra cosa completamente distinta. ¿Cómo ven? ¿Cómo vamos hasta aquí? Cuéntenme, ¿cómo se sienten? ¿Todo bien? Mientras me van escribiendo qué tal, cómo se sienten, cómo vamos, déjenme hacerles una invitación a todas las personas que nos están viendo a través del live en nuestra página de Facebook, en Intégrate, en Facebook, para que se integren a nuestra clase en streaming a través de la plataforma de Zoom, para que podamos acá interactuar, me puedan preguntar cosas si ustedes tienen dudas y sobre todo podamos tener una comunicación más estrecha, más cercana. Les recuerdo que pues obviamente tenemos nuestro canal en YouTube, tenemos también estos videitos en vivo que se quedan en la página de Intégrate. Les pedimos por ahí que nos regalen una me compartida, una me gusteada, que compartan también nuestros videitos, que nos recomienden con otras personas, de verdad que eso nos ayuda muchísimo a que este gran y hermoso proyecto siga creciendo, a cómo ha estado creciendo hasta este momentito, y que podamos seguir difundiendo todo pues todo este proyectito tan bonito que es el de Intégrate. Nos dice Mari Carmen, tips para estudiar mejor o hacer mejor nuestros apuntes. Las palabras claves, Mari, las palabras claves. Siempre hacer palabritas claves, ¿no? Estos materiales, por acá me preguntaban hace ratito, estos materiales
se los subimos nosotros con todo gusto en la página. Lo que yo les recomiendo es que si los quieren imprimir, los pueden imprimir y subrayar, o si no, hagan unas pequeñas tablitas donde pongan las palabras, ¿saben? Les llamamos campos semánticos o flujos conceptuales. Entonces, que le pongan como historia, guión, humanidad, guión, a través, guión, tiempo, y así ustedes vayan recordándolo y repitiéndolo, leyéndolo, incluso grabándose. Por ejemplo, de pronto por ahí se pueden grabar diciendo todo esto, todas estas palabritas claves, y en lo que están haciendo el quehacer, están trabajando, se van a hacer ejercicio, ponérselos, porque acuérdense, la repetición de las palabras claves y de la información es fundamental, es bien importante. Eso es justamente lo que yo les recomiendo. ¿Cuál es nuestra página, Jorge? Intégrate, así la pueden buscar, Intégrate. En Facebook y en YouTube también nos encontramos como Intégrate. Ahorita a ver si Leo nos puede apoyar poniendo aquí los links, tanto de la página como del canal de YouTube, para que ustedes puedan agregarse, y además si nos ayudaran a compartir estaría genial, de verdad estaría increíble. Bueno, vamos a regresar justamente entonces a esto. Otra cosa que nos preguntan mucho en el examen, por ejemplo, es quién es el padre de la historia. Y para esto nos preguntan tanto en el examen de la UNAM como en el examen de la UAM. Entonces aquí sí hay que poner muchísima atención los que quieran hacer esos exámenes. Ya saben, para UAM es solo los de área 3 y área 4. Que para la UNAM, para la UAM se dividen en CAF y CSH, ¿no? Y para la UNAM, pues no lo preguntan en general, pero especialmente esta preguntita viene para los chicos, chicas que vayan a hacer el examen para área 3 y para área 4, ¿va? Entonces nos preguntan quién es el padre de la historia. Bueno, no es que haya un padre de la historia, porque la historia la hacemos todos, pero sí hay una persona que empezó a reflexionar sobre la importancia del pasado otra vez para entender cómo se formó su presente. Y entonces resulta, chicos, que ese sujeto es Heródoto. ¿Quién es Heródoto? Heródoto es un griego de lo más antiguo, siglo V. Le toca ver la guerra del imperio persa contra los griegos, en la que los griegos son masacrados. No sé si han visto esta película de los 300 espartanos. O entre los grupos de ciudades griegas que pelearon estuvieron los espartanos y les dieron una barrida. El imperio persa terminó con ellos y lastimosamente, no es alerta de spoiler, porque me imagino que ya vieron los 300, pero terminan derrotando a los griegos. No solo a los espartanos, recuerden que los griegos vivían en diferentes ciudades-estado, eran como pequeños países chiquitos. Y entonces, justamente, uno de los tantos ciudades-estados griegas que termina cayendo bajo control del imperio persa es de donde proviene Heródoto. Y entonces Heródoto se pregunta, ¿por qué pasó esto? Y hace 8 libros, 8 tomos que se llaman Historia, justamente, de Heródoto. Es la primera vez que se utiliza la palabra historia. Y bueno, historia en griego significa eso, análisis, ¿saben? Entonces, él por primera vez dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Y hace todo un recuento, estudia la estructura política, social, cultural de los griegos por un lado y por otro lado del imperio persa. Y luego hasta analiza geográficamente cuáles son las diferencias entre los que viven en la península griega y los que viven en el imperio persa. Y se da cuenta que lo que sucede es que el imperio persa es el resultado de una historia muy larga de otros imperios que se formaron y asimismo se destruyeron y luego surgió otro imperio. Entonces los persas eran como los tíos peleándose por los ganaditos el 31 de diciembre, ya saben, por los terrenos del abuelo, ¿no? Y por los ganaditos del abuelo, así. Se peleaban cada 5 minutos, en su momento eran muchas ciudades, 2, 3, 4 imperios persas ahí peleándose, se mataban entre ellos, se imponía uno. Entonces estas sociedades son muy guerreras, los persas son muy violentos, muy de la cultura de la guerra. Y los griegos, pues qué les digo, los griegos son comerciantes, sí se peleaban entre ellos, pero más bien era como pelea ahí de morrillos mecos, ¿no? Diríamos, o de las tías cuando se pelean y nada más se dicen té. Ya saben, también cuando se pelean las tías nada más se andan ahí diciendo, se insultan, se dan 2, 3 cachetadas de pronto. No promuevan la violencia, por cierto, pero pues pasa, ¿no? Y ya, o nada más se tiran de habladas y ya. O sea, es decir, los griegos no eran tan guerreros, hagan de cuenta, en un símil algo así.
Y entonces, cuando Heródoto se da cuenta que todo tiene que ver por la extensión del imperio persa y lo tan violentos que eran los persas, y por otro lado, lo un poco más bien mucho más pacíficos que eran los griegos, y que en realidad se dedicaban a ser comerciantes, por lo que casi no se peleaban, porque pues no les convenía, entonces se da cuenta que ahí están las diferencias. Pero eso no lo entiende en el presente. Lo entiende cuando analiza las diferencias desde el pasado. Y entonces, por eso es que decimos que él es el padre de la historia, ¿va? También nos van a preguntar cuál es la definición de historia para Heródoto. La definición de historia para Heródoto, pues como lo acabamos de decir, prácticamente es que la historia es la maestra de la vida y por supuesto la testigo de los tiempos, ¿no? Lo estamos viendo. Para Heródoto la historia nos da las lecciones de vida. Entonces por eso él es el padre de la historia. Es el primero que dice, no, pues, hay que observar muy bien las lecciones de la historia para no repetir el pasado. Y en parte tiene razón, porque sí, viendo nosotros la historia de vida o la historia de alguna sociedad, podemos medio intuir por dónde no irnos, porque ya sabemos que los mismos caminos nos llevan a los mismos resultados o a resultados muy semejantes. Entonces, por eso mismo, Heródoto dice, la historia nos enseña desde el pasado a dónde podemos llegar. ¿Ven? Acuérdense de esto. Aquí tenemos para, pues, ¿quién es el padre de la historia? Nuestras palabritas clave serían padre, historia, Heródoto. Y para la definición de Heródoto, pues historia maestra, vida, ¿no? Yo digo, como ven, ustedes también pueden sacar sus propias palabritas claves, dependiendo de cómo a ustedes se les facilite más. Pero a grandes rasgos les estamos dando aquí ya la información sintetizada para que ustedes elijan las palabritas o los conceptitos que les gusten más para su estudio. ¿Va? Ok. Bueno, también nos llegan a preguntar por otro historiador. Obviamente desde Heródoto hasta el día de hoy ha habido una playa de cantidad enorme de historiadores. Sin embargo, pues sí ha habido unos que se han rifado más que otros y por lo tanto son más recordados. Uno de ellos es Carlos Marx. Carlitos Marx, que bueno, le hizo a todo. Sociólogo, bueno, le faltó psicología nomás porque en su época no estaba de moda la psicología. Pero si hubiera estado de moda, también le hubiera entrado a la psicología. Porque es sociólogo, economista, historiador, politólogo, bueno, hasta formó el Partido Comunista. No, bueno, este hombre era de todo, ¿no? Y bueno, la idea con Carlos Marx es que fíjense que él tiene una idea muy clara de la historia. Para él, la historia es una constante lucha. Él le llama la lucha de las clases. Y es que él, al haber estudiado el pasado de las sociedades, él dice que él se da cuenta que existen siempre a lo largo de la historia dos grupos que se enfrentan. Los propietarios de tierras, de gente, de dinero, lo que ustedes quieran, ¿no? Los propietarios, explotadores, y los que no son propietarios, que siempre se van a ver explotados. Porque el no propietario, lo único que va a tener es su capacidad de trabajo, su fuerza de trabajo, su échele ganitas, ¿no? Ya saben. Entonces, como lo único que tienen los explotados es su échele ganitas, de ahí se agarran los explotadores, pues para decirles, sí, échale ganitas, tío, dale, tú puedes, ¿no? Y pues explotarlos. Pero dice Carlos Marx, llega un momento en el que los explotados dicen, se acabó, ya estoy hasta el queque, no más, y se levantan y le dan un golpe de estado, un golpe, pues sí, armado a los explotadores. Porque además déjenme decirles que muy curiosamente los explotadores siempre se adhieren al poder. Entonces no solo son dueños de negocios, sino que también tienen el poder político. Y entonces desde el poder político mantienen a la sociedad como ellos quieren y les gusta para poder tener el control de la misma. Y obviamente para, por medio de la ley, poder tener agarrados de las greñas a los pobres explotados. Por eso los explotados se terminan levantando y dando golpes de estado para ser ellos los que a través de la ley disuelvan este sistema de control que los explotados, digamos, tuvieron para mantenerse controlados, para que los explotadores los pudieran controlar. A eso le llama él la lucha de las clases. Pero además nos dice que la lucha de las clases es el motor de la historia. Sin lucha de clases, la sociedad no cambia. Si siempre estuviéramos con la misma dinámica, no había habido una transformación.
por lo tanto no giraría la rueda y no se seguirían produciendo transformaciones. Por eso siempre es bien importante que surja un grupo que se oponga al que está mandando para después hacer girar la rueda. ¿Ven? Ok. Ahora, obviamente, ¿qué es lo que buscan los explotadores? Tener los modos de producción en sus manos. ¿Qué son los modos de producción en sus manos? Los modos de producción son las formas de hacer la riqueza. Más adelantito vamos a ver 6 modos de producción que plantea Carlos Marx. Ahorita todavía no, ¿va? Pero son esos modos mediante los cuales los explotadores propietarios pueden reproducir la riqueza y al mismo tiempo explotar a los explotados. ¿Ven? Está como un poquito confuso aquí, parece trabalenguas, ¿no? Pero sí vamos bien, todo cool. Y bueno, por eso Carlos Marx también considera que la base económica es fundamental, porque quien controla la economía, controla todo, ¿saben? Según él, quien tiene la economía agarrada por el sartén, por la mango, entonces es el que mueve los tejes y los manejes, como dirían, mueven el abanico, ¿no? O sea, controlan, organizan, dirigen la sociedad. Por eso estas 3 cosas son bien importantes en Carlos Marx. Modos de producción, lucha de clases y base económica o estructura económica, ¿va? Entonces cuando les pregunten, historiador que considera que la base económica es determinante para entender cómo se organiza la sociedad, ¿qué van a decir ustedes, chicas, chicos? ¿Quién es este personaje? Este historiador que considera que la base económica es fundamental para organizar a la sociedad. Fíjense, base económica, ahí tenemos palabritas, muy bien, Valerie. Carlos Marx, también nos dicen, Carlos Marx considera que es el motor de la historia. ¿Qué considera Carlos Marx que es el motor de la historia? La lucha de las clases. Muy bien, Lili. Perfecto, muy bien, Liliana. Súper. Ok. Bueno, otro historiador también llamado Pierre Vilar, también muy importante. Él nació a finales de los 1800 y pues en 1930, 40 se convirtió en un personaje bien importante. Pierre Vilar va a considerar que por lo menos hasta la época de la aparición de los periódicos son una fuente muy importante, porque a través de ellos entendemos cómo vivían las sociedades del pasado. Por eso, para Pierre Vilar, siempre recuerden ustedes los periódicos, ¿va? Esa es la palabra clave. Pierre Vilar, los periódicos. Y así, automáticamente, en nuestras opciones vamos a ver los periódicos. ¿Por qué los periódicos nos enseñan las relaciones del pasado? Porque los periódicos, chicas, chicos, dan información de todo. Ustedes, a ver, traten de imaginarse, ¿han abierto periódicos actualmente? Digo, porque ya las redes sociales acabaron un poco con el periodismo impreso, ¿no? Ahora todo se está transformando en digital. Pero ¿han llegado a abrir en algún momento algún periódico? Ven de todo, ¿no? Está la sección de deportes, la de política, las de sociales, ¿qué otra está? Cultura, y luego hay varias secciones de información de ventas, ¿no? Pues eso también un periódico vive de eso, de patrocinios. Entonces trae ventas, ¿no? Que ya te están vendiendo que la Coca-Cola o no sé qué cosas. Entonces, imagínense ir hacia el pasado y tener estos mismos contenidos en un periódico de 1800. Sobre todo los periódicos son del 1800, perdón, todo 1800 se fueron forjando los periódicos, ¿no? O un periódico de 1920. Miren, yo además de trabajar acá en Intégrate, pues también hago investigación. Y entonces constantemente me toca ir al Archivo General de la Nación. Y ya al ir ahí al Archivo General de la Nación, me ha tocado ver periódicos de 1800, de principios de siglo. Y entonces uno ahí ve todo. Que los asesinatos, uno puede, si empieza a indagarle a través del periódico, incluso puede saber cuáles son los crímenes de moda. Porque hay crímenes de moda, muchachos, ¿no? Que el asalto, que el secuestro, por ejemplo, por desgracia, hace 30 años 10 años, que estoy diciendo, hace como 15 años, si no es que un poquito más, unos 20 años, pues en nuestra ciudad estaba muy de moda el secuestro, y a todo el mundo secuestraban, estaba horrible la cosa, ¿no? Y a través de los periódicos se veía, secuestran, otro secuestro, o sea, infinidad, ¿no? Artículos diciendo el secuestro va al alza, entonces suena feo, pero los periódicos nos enseñan cómo se está comportando una sociedad. ¿Qué cosas yo he podido ver, por ejemplo, en esas investigaciones?
que hace, por ejemplo, en 1920 hacían tónicos de coca, no de Coca-Cola, de coca, la que era, ya saben, así los antros venden para la piquiseñal y esas cosas que dicen los memes en Instagram, ¿no? Pero esa coca que hoy pues, la gente la utiliza para drogarse en algunos contextos, en los 30, perdón, se utilizaba como tónico para que la gente se pudiera ahí tomar así sus gotitas de coquita porque tenía insomnio o porque se sentía muy estresado, como el CBD de ahora, hagan de cuenta, más o menos, ¿no? Y uno no creería esas cosas. Bueno, si yo les digo, no, pues en los años 30 la gente compraba coca porque se comercializaba la coca en tónicos, ustedes me van a decir, no, ¿cómo crees? Bueno, los periódicos nos dan información de esas sociedades del pasado. Hoy ni de chiste pensarlo, ¿no? Que legalicen un tónico de coca. Alguien está metido en este tema de la legalización de la marihuana, chicas, chicos, pues cómo va el tema, ¿no? Si han visto, si le han dado seguimiento en los periódicos, es más, está muy complicado, apenas legalizaron el CBD, pero como tal el consumo recreativo, pues es una lucha muy grande y muy compleja, ¿no? Y tiene muchas aristas y está ahí como todavía en el estira y en el afloja, aunque ya hay un consumo muy mínimo que es legal, por ejemplo, ¿no? Pero vean, todo eso en algún momento cuando nosotros seamos parte del pasado y alguien de alguna sociedad del futuro nos venga a estudiar y vea eso en los periódicos, va a entender que uno de los grandes problemas que nosotros teníamos como sociedad era el consumo sobre excesivo de marihuana, pero más que eso, la categoría de ilegalidad que tenía, cuando el consumo era tan generalizado que la verdad ya no lo podían mantener como ilegal. Pero miren, aquí andamos cotorreando todavía. ¿Cómo ven? Entonces, regresando al tema, Pierre Vilar nos enseña eso. Los periódicos nos ayudan a entender las relaciones con el pasado. ¿Saben? Porque podemos mirar hacia el pasado a través de los periódicos y entender todavía más a detalle cómo se comportaban las sociedades de esa época. ¿Qué les gustaba? ¿Qué no les gustaba? ¿De qué morían? ¿De qué sobrevivían? ¿Cuáles eran los temas polémicos? ¿Cómo estaban en cuestiones económicas? ¿Qué deportes practicaban? ¿Qué vendían? Como lo acabamos de decir. ¿Qué estaba mal visto? ¿Qué estaba bien visto? Todo eso, ¿no? Ok. ¿Cómo ven? ¿Cómo vamos? ¿Todo cool? Perfecto, déjenme ver entonces por acá cuántas personas nos están siguiendo. Nos están siguiendo 12 personitas, ya bajó a 10 en este momentito. Ya bajó a 10, pero bueno, chicos que nos están mirando a través de la página Intégrate en Facebook Live. Les recuerdo que tenemos en la descripción del video el link para que puedan ingresar acá al curso vía streaming a través de la plataforma Zoom. Les dejamos el link de ingreso, pero también les dejamos el código de la clase y el ID de acceso para que ustedes se puedan integrar de manera automática y desde acá podamos platicar sobre este tema bien importante de la historia, el tema 1, que es un fundamental para el examen de la UNAM sobre todo. Y de pronto, si ustedes tienen aquí alguna dudita, pues por supuesto que yo puedo ayudar a resolvérselas. Entonces ya también saben que tenemos nuestra página en Facebook, la página Intégrate, que tenemos nuestro canal en YouTube, lo pueden encontrar en YouTube como Intégrate, y también tenemos la página de Intégrate, además de el perfil en Facebook, tenemos la página de Intégrate, que es ya se me olvidó, es www. Leo, ¿me puedes ayudar con la paginita? Se me olvidó, es www.cursointegrate, ¿no? cursointegrate.com, ¿sí? Ya no me acuerdo cómo era. Justo, es www.facebook.com Intégrate Cursos. Sí, del Leo dice, ¿cuál? Sí, pues sí, la página del curso, la general, no la del Facebook, Leo. Súper, es www.cursointegrate.com. Súper. En esa página también ustedes pueden encontrar contenido sobre nuestro curso. Como les decía hace ratito, información sobre el curso de Intégrate Plus. Ya saben que tenemos dos cursos, el Basic, que es completamente gratuito, el curso Plus, que es un curso mega completo,
con donde revisamos los temarios de los 3 exámenes punto por punto y materia por materia. Es un curso súper completo, que tiene también exámenes periódicos que les mandamos para que ustedes puedan poner a prueba todo lo que están aprendiendo. Tienen obviamente acceso a todas las clases grabadas de todos los temas, de todos los temarios, de todos los exámenes que revisamos, ¿no? UNAM, UAM y PENE, pero también les sirve para el examen I2, que el examen I2 es un tipo de examen que hacen algunas instituciones, sobre todo muy ligadas a secretarías de gobierno, por ejemplo la UPN. Si quieren hacer para la normal también les sirve, porque el Exani trae también toda esta información. Si quieren entrar al militar, igual también, por ejemplo, el curso les sirve muchísimo, porque pues se tienen que ver los mismos temas. Es lo que nos preguntan para acreditar en todos los exámenes que hemos hecho el bachillerato. Entonces, chicos, pues acá andamos. ¿Ahora qué pasó? Entonces acá andamos, ya saben, nosotros apoyándolos con todo gusto. Y si ustedes quieren más información sobre el curso Intégrate Plus, aquí tenemos también el numerito. Leo nos dejó por acá también el número. Pero bueno, pues acá les dan información más detalladita sobre todo el curso Intégrate Plus. ¿Va? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Otra cosa que nos preguntan en el examen es por la parte del método de investigación. ¿Qué es el método de investigación? Chicos, pues es que la historia sí es mucho chismecito, yo no les voy a decir que no. Claro que es un montón de chismecito, pero también es chismecito científico. Entonces, la historia tiene todo un método, que es la que la vuelve ciencia, y no nada más ahí el canal de la Chapoy, el programa de la Chapoy, ¿no? Sino de verdad sí es completamente científica. Para que sea completamente científica necesitamos crear una serie de procedimientos donde analizamos los testimonios. Ponemos a crítica los testimonios de las fuentes. Fíjense, todo hasta aquí va muy guay y muy padre y lo que ustedes quieran y lo que les he estado contando, pero ¿cómo los historiadores podemos saber cómo ocurrieron las cosas en el pasado si no vivimos en esa época? ¿Cómo nosotros, los historiadores, podemos conocer de una época que ya no existe? Porque además la gente que puede darnos cuenta de eso ya está muerta. Y tampoco somos nigromantes como para aventar el hechizo y revivirlos y que nos cuenten el choro. Tampoco tenemos una bolita de cristal para ver hacia el pasado y decir, ay, así estuvieron pasando las cosas, ¿no? O sea, no. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo es que nosotros podemos, como historiadores, comprender mejor el pasado? Comprender cómo ocurrieron estas estructuras. ¿Qué idea tienen en mente? ¿Qué piensan ustedes? Vientos, Ileana, sí es perfecto. Los documentos, vientos, Valeria, exactamente. Muy bien, Mariana, exacto. Haciendo investigación sobre los documentos que dejaron, ¿saben? Y es que sí, nosotros a lo largo de nuestra vida dejamos vestigios de nuestra presencia en la Tierra. Igual, cuando se dan grandes acontecimientos, se quedan vestigios, periódicos, fotografías, videos, cuando no había videos ni cámaras, los periódicos, pinturas, testimonios, cartas, documentos. Los seres humanos afortunadamente vamos dejando testimonio de nuestra existencia sobre la Tierra. Hasta ustedes, hasta yo, como seres comunes y corrientes dejamos testimonios. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no tienen estas cajitas de recuerdos donde van atesorando cosas? Pues de cierta manera ustedes están construyendo su propio archivo personal a través de esa cajita de recuerdos. Eso es su cajita de recuerdos, un archivo personal de cosas que ustedes consideran muy valiosas, pero que les sirven para ir documentando cómo fue su tránsito en esta vida. Una cartita, mandándosela a alguien, o una cartita que a ustedes les mandaron. ¿Qué cosas tienen ustedes en sus cajas de recuerdos? Miren, yo tengo unas monedas porque me encanta coleccionar monedas. Tengo una foto de mi abuelita, porque quise mucho a mi abuelita. Tengo por ahí unas cartas, unos boletos, una envoltura de una paleta. No sé, luego guardamos cosas que uno le dice, ¿qué pedo, no? Pero son testimonios
de cosas que para nosotros fueron valiosas, pero al mismo tiempo hablan de lo que hicimos en nuestra existencia en la Tierra. La otra vez también estaba yo con mi mamá y sacó su cajita de recuerdos y le agarré una carta y me puse a leer la carta con ella, obviamente. Yo estaba botado de la risa porque le decía, bueno, qué peduqui contigo a los 15 años, porque era la morra romántica e intensa, ¿no? Y aparte, como que la intensidad de nuestros papás era bien random, ¿no? No sé si ustedes hayan hecho ese ejercicio, les haya, pues tocado en algún momento así como, a ver, mamá, préstame tus cosas, y uno ahí anda indagando en las cosas y se encuentra con esas cositas como cartitas o postales bien ñoñas. Yo estoy haciendo a mi mamá, ¿qué onda con tu vida? Esto está bien ñoño, ¿no? Yo botado de la risa. ¿No les ha pasado? Pues bueno, imagínense. Yo así pude conocer a mi mamá de 15 años a través de una carta. Eso es una fuente. Yo no sabía cómo ella era a los 15 años, pues yo no estaba en esta tierra cuando ya tenía 15 años. Sin embargo, eso me permite conocerla a esa edad, en ese momento, lo que pensaba, lo que sentía. Esas son fuentes, muchachos. Y entonces nosotros tenemos diferentes tipos de fuentes. Ahorita lo vamos a ver. Pero lo importante es que las fuentes nos dan testimonios, ¿no? De cosas que pasaron. Afortunadamente, las cajitas para nosotros los historiadores son los archivos, pues los archivos guardan infinidad de información sobre muchos momentos de la historia de nuestra sociedad o de otras sociedades que antecedieron a nuestra sociedad y de las que nosotros surgimos o procedemos, pero que a través de esas documentaciones podemos ver un leve destello de lo que en algún momento fueron esas sociedades. Claro está, no vamos a tomar los documentos y vamos a transcribir literal, porque entonces eso ya no sería científico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Para que sea científico, hay que leer la fuente y buscar otra fuente que me ayude a constatar si lo que me está diciendo la fuente 1 que agarré es real. Y entonces para eso tengo que recopilar un montón de fuentes. Por lo que el primer punto dentro del método de investigación es la elección del tema. ¿Qué quiero preguntarle a los archivos? ¿Qué quiero conocer del pasado? ¿Qué? Un tema. Y entonces ese tema le voy a preguntar ¿por qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Para qué sucedió? ¿Quién la protagonizó? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo acabó? Se le empezamos a preguntar al tema. Ahora, obviamente, esas preguntas se las vamos a hacer a nuestras fuentes. Nosotros tenemos que ir a los archivos y como si fuera el supermercado, el punto 2 dentro del método, el paso 2, es buscar las fuentes que creemos que nos van a servir y seleccionarlas. Agarrar esta fuente, por ejemplo, que yo tengo aquí porque están haciendo ahorita una investigación. Entonces, agarrar esta fuente, la de acá, y decir, esta sí me sirve, qué padre. Agarrar esta otra fuente y decir, no, pues esta más o menos me sirve. Entonces, pues como que sí la voy a agarrar. Y de pronto decir, no, esta tercera fuente, no, esta no me sirve, bye, adiós, bye, ¿no? ¿Saben? Entonces tenemos que hacer eso, seleccionar las fuentes. Ese es el otro procedimiento dentro del sistema, ¿va? ¿Ok? Y luego, el cuarto es que no solo voy a seleccionar las fuentes, sino voy a leer las fuentes y voy a ver qué tanto me sirven. Y entonces tengo otra vez que leer y hacer una crítica. Tenemos dos críticas, muchachos. Crítica externa y crítica interna. La crítica interna es meterme a leer, como su nombre lo dice. Si esta es mi fuente, como ustedes pueden ver acá que se las estoy yo poniendo, si esta es mi fuente, aquí yo voy a leer. Esta es la crítica interna. Miren, yo aquí tengo subrayado, acá de este lado pronto tengo subrayado algo, ¿saben? Este algo a mí me va a servir porque yo ahí estoy analizando que esta fuente me es importante. De ahí subrayé algo que me parece interesante, importante. Entonces, la crítica interna es leer la fuente, leer el chismecito, a huevo chismecito, y empezar a buscar otras fuentes que me puedan constatar que ese chismecito es real. Porque miren, si algo tenemos los seres humanos, es que cuando se nos da la gana, somos canijitos y mentimos. Y con tal de que nuestra verdad sea la única y detergente, la sostenemos hasta las últimas consecuencias. Entonces, como historiadores, lo que tenemos que hacer es constatar que la información que me dice esta fuente es real.
Entonces, para eso tengo que buscar otras fuentes que en su información interna me digan si es cierto, ¿no? O sea, traigan como la misma información o constaten que es verdad lo que dice la otra fuente. Que se relacionen, pues, o que digan lo mismo, pero desde diferentes versiones. Entonces, el gran trabajo del historiador es recopilar un montón de fuentes y luego ver si las versiones de esas fuentes se parecen entre ellas. Y ver a cuál fuente le vamos a dar más credibilidad. Porque hay información que puede ser súper de credibilidad y hay otras que uno dice, ay no, como que pues el que hizo esta fuente se nota que no tanto. Y ustedes van a decir, y eso es todo un temote y todo un trabajal. Pues sí, eso es lo interesante en la historia, en el análisis histórico. Es un trabajal gigante tener que analizar esto. Pero entonces, crítica interna, chismecito. La palabra clave para crítica interna es verificación, ¿va? Que viene de la palabra latina veritas, que significa verdad. O sea, constatarnos que el chismecito que nos están contando es un chismecito real. Eso es lo que busca la crítica interna, ¿va? Crítica externa. Crítica externa busca autentificar o constatar si el documento que estamos nosotros analizando es de la época. Porque, ¿qué pasa? Cuando un documento no es de la época, pues muy probablemente no tenga información tan certera sobre lo que pasó en el momento en que nosotros estamos investigando. Es como, en algún momento me imagino han jugado al teléfono descompuesto, ¿no? Siempre la primera versión, las versiones que están más cercas del acontecimiento, son un poco más, tienen un poco más de credibilidad, son un poco más certeras. Pero ¿qué pasa cuando se va reproduciendo en cadenita el chismecito? Pues todo el mundo hemos jugado teléfono descompuesto, ¿qué pasa? Díganme ustedes qué pasa, muchachones. Aumenta o disminuye, cambia, se deforma, por supuesto. Por eso es bien importante que si vamos nosotros a elegir un tema de estudio, preferentemente que sea del momento, de ese momento. ¿Saben? Exacto, esto se va a ir modificando. Y entonces, ¿para qué nos sirve la crítica externa? Para ver que el documento se parezca a otros documentos. Fíjense, la interna me trata de indagar qué dice. La externa no, la externa es cómo se ve. Si el documento tiene la misma textura del papel que un documento de la época, si tiene los mismos sellos, porque si son documentos gubernamentales deben de traer los mismos sellos de una época determinada, si el tipo de escritura es igual al de la época determinada, o si no, no. Entonces todo esto nos sirve también a nosotros para darnos cuenta si es de la época o no es de la época. Porque puede pasar que algunos documentos hablen de algún momento, pero son copias, ¿saben? Y entre el que el copio y no copio, ya transformé algo de la información. O puede ser que algún documento se esté refiriendo a otro acontecimiento del pasado. Por ejemplo, ¿han oído hablar de un cronista de la conquista que se llama Bernal Díaz del Castillo? No sé si han oído hablar de este sujeto que fue un conquistador, que vino con Hernán Cortés, le tocó todo el desmadrito de la conquista. Él era uno de los capitanes de Hernán Cortés. Y él escribe 40 años después de que se acabó la conquista. No crean que andaba ahí en la guerra y escribiendo. No, él escribe 40 años después. Y ya pues, viejito, ya elevado de edad. Entonces, pues no es lo mismo, ¿saben? No escribe igual como escribió como lo vivió en su momento que como lo está escribiendo. Porque a todos nos pasa en el momento, tenemos la cabeza bien caliente y o no nos ponemos chidos o sentimos así como la emoción de otra manera y eso nos altera la percepción del acontecimiento, ¿sí o no? Pero ya cuando lo volvemos a pensar decimos, ay, ni era para tanto, ¿no? ¿No les ha pasado? O al contrario, nos enojamos más, maldita sea, ¿cómo no le dije en este momento eso, no? ¿Por qué les digo todo esto? Bueno, porque eso también altera cómo se escriben las fuentes, muchachos. O qué tan ciertas pueden llegar a ser las fuentes. Entre más cercanas a los acontecimientos, más certero probablemente. Nada más que también hay que ver
si ese chismecito que nos están contando se repite. Porque si se repite 1, 4, 5, 6, 7 veces, pues lo más probable es que sea real ese chismecito. Y si nada más tenemos una fuente que nos dice una historia contra 10 fuentes que nos dicen otra cuestión diferente, pues muy probablemente esa historia con versión 1 no sea tan correcta, ¿no? Porque además, pues como les digo, nos tenemos que dar la tarea de recuperar la mayor cantidad de fuentes posibles para que tengamos una visión 360 grados del momento, si es que se puede, y entonces testificar qué fue lo que probablemente pudo haber ocurrido. ¿Ven? Para eso nos sirven estas críticas. ¿Cómo ven? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Vale, ¿qué me preguntan en el examen? Crítica externa, crítica interna y análisis documental. Pero análisis documental solo es eso, hasta su nombre lo dice, analizar las fuentes, ¿no? Así que ahí no nos vamos a meter. Oiga, si les dicen, etapa en la que uno tiene que seleccionar las fuentes, ¿qué vamos a decir? Pues no hay de otra, selección de fuentes, ¿no? Entonces eso mejor miren, ni lo estudien. Pero sí que hay que repasar las dos críticas, la crítica interna y la crítica externa. Porque esto sí es lo que está un poquito más pelado. Y además es como dos aspectos dentro del subtema que sí nos preguntan. Nos preguntan, ¿qué es la crítica interna? ¿Qué es la crítica externa? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, muchachos. Cuando veamos preguntas tipo examen, van a ver ustedes que es ahí donde dice uno, ¡ah, qué carambas! ¿No? Entonces yo les recomiendo que sobre todo estudien crítica interna y crítica externa. Crítica interna, verificación de los testimonios. Crítica externa, autenticidad del documento. ¿Va? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Va. Ok. Bueno, mientras entonces pasamos al siguiente temita, déjenme nuevamente hacerle una invitación a todos los que nos están mirando a través del en vivo en la página de Intégrate en Facebook, a que se integren a nuestra clase en streaming a través de la plataforma de Zoom. Ya saben que en la descripción del video se encuentra el link, se encuentra el código de acceso, se encuentra el código de la clase para que ustedes puedan integrarse vía Zoom y acá podamos interactuar de forma más cercana, más estrecha. Yo los pueda leer, ustedes me puedan hacer comentarios o me puedan hacer preguntas y yo con todo gusto se las voy a resolver. Como les digo, también a veces es un poquito complicado que me meta a checar el perfil de Facebook en cómo vamos con la transmisión y en leer los comentarios que dejan allí. Por eso también los invitamos a que se metan al Zoom para que si tienen alguna duda o algún comentario, acá lo podamos leer rápidamente y apoyarlos con esa duda que les pudo haber surgido. Vale, pues, entonces, hasta aquí no hay ningún problemita, ¿verdad? ¿Sí se entendió bien la crítica interna y la crítica externa? Ok, va que va. Perfecto, de acuerdo. Entonces vámonos a lo siguiente. Tipos de fuentes. Fíjense, no nada más tenemos fuentes escritas. Tenemos fuentes escritas, gráficas y materiales. Las escritas son los documentos. Las gráficas generalmente son imágenes, símbolos, iconos, fotografías, pinturas, pósters, banners, propaganda en general, caricaturas. Por ejemplo, esta caricatura. Materiales son los objetos mismos que producimos para facilitar nuestra vida, pero que de cierta manera, aunque ustedes no lo crean, dan testimonio de cómo era una época. Estamos en la época de los plásticos reciclables, pero de alta durabilidad, ¿no? Es la época de los plásticos, ¿a poco no? Ya no del PET, hace una década era del PET. Ahora volvemos a estos plásticos duros que podemos reciclar, que podemos utilizar 5, 6, 7 veces, ¿no? Como este vasito que me compré para los cafés del Seven, del Oxxo, y ya cuando cae la quincena del Starbucks, ¿no? Pero cuando no cae la quincena, pues ni modo, hasta del
Este vasito que uno bueno, que yo me compré, pues hasta para el atole, ¿no? Cuando vamos ahí con la doñita de los tamales. No, oiga, no me dé desechable. Aquí póngame mi atolito. Mejor. Estamos en esta época, ¿no? En una época más ecológica de reciclaje. Por supuesto que alguien que vea esto en un futuro va a decir, ah, pues claro, es que estos pobres andaban a como de lugar tratando de salvar el planeta. Bueno, una parte de la humanidad, ¿verdad? La otra está medio obtusa. Y aunque estén cayéndonos la bomba nuclear encima, nomás no se desapaciguan de donde están ahí en sus... ¿Para qué les digo? En su rollo, en su mundo, para no decirles otras cosas. Pero hay otros que pues tenemos una conciencia un poquito más ambiental y que sí decimos, no, pues es que nos va a cargar la fregada, entonces mejor hay que empezar a hacer algo. Estas medidas pues son una medida pequeñita, cortita, pero importante, ¿no? Es mental el cambio climático, dice Ileana. Ojalá fuera, pero no, ya ven, los veranos cada vez están más cañones. Gracias, cambio climático y revolución industrial, ¿no? Pero bueno, pues ya que... pero vean, las fuentes materiales nos dan información de un momento histórico. Las fuentes gráficas y fíjense también, ¿no? Aunque gráficas y materiales son un poquito más complicadas, porque sobre todo vean, esta imagen gráfica, véanla por un momentito. ¿Quién es? ¿Y a quién le recuerda? ¿Y qué ven? Porque la cosa es que tanto las fuentes gráficas como las fuentes materiales tienen información pero como encriptada. O sea, no es tan sencillo que nosotros podamos saber de qué se está hablando si no tenemos contexto, ¿no? Como dicen los youtubers, si no nos elaboran en la historia, ¿no? Si no nos elaboran el chorito, no vamos a saber qué rollo. Porque están como encriptados, son muy simbólicos. Sobre todo lo visual, lo gráfico. ¿Quién es? Por eso les puse este pequeño ejercicio. ¿Quién es este sujeto? ¿Qué ven? Bueno, mientras ustedes lo están analizando, otra pregunta muy importante que nos hacen en el examen, nos dicen, las fuentes pueden ser del tipo, y ustedes tienen que decir escritas, gráficas y materiales, ¿no? Pueden ser escritas, gráficas y materiales. Ya lo veremos más adelantito con preguntas tipo examen. Peñita, exactamente. ¿Quién se dio cuenta luego que era Peña? El Copetaxo, ¿no? Inolvidable Copetaxo. Por supuesto, es Enrique Peña Nieto. ¿Y qué más ven? ¿Ven? En este pequeño ejercicio podemos ver, dice PRI, su sillita. ¿Pero qué es su sillita al mismo tiempo? ¿Ya se dieron cuenta? Sus sillitas son pesitos, son pesetas, pesos mexicanos. ¿Se acuerdan por qué? ¿O ustedes pudieran creer por qué? ¿Por qué son pesetas mexicanas? Son pesetas mexicanas porque lo acusaron de haberse comprado la campaña electoral, ¿no? ¿Sí se acuerdan? No, porque él compró, ver, justo no tenemos la información precisa y entonces no entendemos qué pasa. Pero es porque él compró la campaña. Siempre lo acusaron de haber comprado con el dinero de su familia, el dinero del PRI, y al haber pactado con las televisoras, especialmente con Televisa, lo acusan de haber pues comprado su campaña presidencial. Entonces ahí lo tienen, sentado sobre el dinero, y luego su trono se convierte, bueno, más bien el dólar se convierte en un trono. El trono tiene en los respaldos de las manos, en los brazos, dos dinosaurios. ¿Quién es el partido dinosaurio? ¿Se acuerdan? Así desde los años 70 lo nombran. El gran dinosaurio. ¿Quién era el gran dinosaurio? ¿Se acuerdan? Pues el PRI, ¿no? ¿No le decían así? Estaban muy chiquitos ustedes a lo mejor para recordar, porque ahorita el PRI ya no tiene poder. Pero en su momento llegó a tener mucho poder y así le decían, el gran dinosaurio. Entonces nos reiteran la importancia del PRI, ¿no? Por supuesto. No, ni yo nacía todavía, Ileana, pero pues ya ahí andaba el rollito loco, ¿no? Y luego vean, más abajo. El trono se sostiene por patas. ¿Pero ya vieron qué forma tienen las patas? Son televisoras, ¿no? ¿Ya vieron? Son teles. Teles con la señal de la televisora. Otra cosa de lo que lo acusaban es que fue un presidente construido en los medios, ¿no? Y ahí están las televisiones de Televisa. De esas televisiones que ustedes ya tampoco alcanzaron a ver.
pero que, pues ya no, ahora tenemos, ¿cómo le llamaban estas? Eran las teles de antes, ¿no? Las teles de bobina, le decían, ¿no? Ahora son de pantalla plana, pues ya las de bobina creo que las tienen nuestras abuelitas en su casa, las bisabuelitas, ya hasta se modernizaron las abuelitas también, ¿no? Ya ni existen esas teles como de pantalla redonda. Y sí, muy bien, Ili. Una de las patas tiene la cara de Salinas. ¿Quién de ustedes supo que él era Salinas, el orejón? Pues seguramente luego vieron las orejas y dijeron Salinas. Pero quien no esté familiarizado con esta información dicen, ah, pues ahí hay un monito con orejas, qué raro, qué chistoso, jaja, quién sabe quién es. ¿Quiénes de ustedes se dieron cuenta que el que está atrás es Azcárraga, el presidente de Grupo Televisa y dueño de Televisa? Si no lo ubican, no lo ven. ¿Ven, sí o no? Atrás una calavera, pues las muertes, obviamente. Y del otro lado otro sujeto llamado... Ay, se me olvidó, fíjense, se me olvidó el nombre del tío, que es tío de Peña Nieto. Político también. La Bastida. La Bastida oigan, aquí puro chisme político, ¿no? Que era presidente del PRI en esa época y que gracias a él pues eligieron candidato a Peña. Entonces, a grandes rasgos, la caricatura nos está diciendo, esto sostiene el régimen de Peña, ¿no? Todo esto. El poder clientelar, el poder político, la muerte, el peso del partido y el varo. Puro influyentismo. Diría Cabecita de Algodón hoy en día, la mafia del poder, ¿no? Justamente. Pero si nosotros no tenemos toda esa información, esta fuente gráfica se nos hace muy difícil de leer, ¿sí o no? Chéquenlo, a lo mejor no teníamos toda la película completa y entonces no sabíamos de qué estaba hablando toda esta imagen. Ah, y además ven arriba, en vez de águila es un sopilote, ¿no? Cría cuervos y te sacarán los ojos. O sea, puro sopilote traicionero en vez de un águila, ¿no? ¿Ya vieron? Entonces son cositas simbólicas que uno no alcanza a ver, a lo mejor si no tiene el contexto. Por eso las fuentes que preferentemente nos dejan información más a detallito y nos pueden, y tienen la capacidad de poder desmenuzarnos lo más elemental y concentrar la mayor cantidad de información y que nosotros las conozcamos con mayor detalle son las escritas. Son las que podemos entender un poco más. Claro está, si sabemos el lenguaje en el que está escrito, si no, pues ya valió el rollo, ¿no? Pero bueno, lo que sí quiero que ustedes recuerden es que estas tres tipos de fuentes, escritas, gráficas y materiales, se pueden dividir por temporalidad y por intencionalidad. Entonces, todas las fuentes escritas pueden ser primarias o secundarias. Todas las gráficas también pueden ser primarias o secundarias. Y todas las materiales pueden ser... Bueno, las materiales en sí mismas son primarias, no secundarias. ¿Cuál es la diferencia entre las primarias y las secundarias? Las primarias son hechas en la época. Obviamente no vamos a hacer un vaso secundario, porque el vaso se hace en el momento en el que se está utilizando, ¿no? No tiempo después. Bueno, al menos que hagan una réplica, ¿no? Ándenle, a lo mejor como en los museos, que dicen la réplica de la corona del rey de no sé dónde. Esa es una fuente material pero secundaria, porque ya no fue hecha en la época en la que estamos estudiando. ¿Ven? Esa es la única diferencia entre los tipos de fuentes primarias y secundarias. Primarias son de la época, secundarias son de tiempo después. Fueron creadas tiempo después. La mayor parte de los libros de historia son fuentes secundarias, porque los libros de historia nos hablan de acontecimientos que ocurrieron en el pasado, pero los escribieron hace 2 años, 3 años, 4 años, 10 años, por ejemplo. Miren, por ejemplo, hay un libro de un señor llamado George Duby. George Duby habla sobre la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa se desarrolló en 1789. Duby escribe en los 1960. Entonces es una fuente secundaria a su obra, porque aunque habla de la Revolución Francesa, no está creado en el momento en el que están ocurriendo las cosas, sino casi 100 años después. No, casi 200 años después, perdón. Casi 200 años después están hablando de la revolución. ¿Ven? Que si es una fuente primaria, la hecha en el momento. Un escrito hecho en el momento, una imagen pintada en el momento, o algo que proceda de esa época y que sea material. ¿Va? Si yo les digo entonces, el decreto, el acta de independencia de México, ¿sería una fuente primaria o una fuente secundaria?
¿Qué dicen ustedes? Ah, perdón, el acta de declaración de independencia del Estado mexicano. Nuestra acta de independencia, pues. Primaria, así es creada en la época, ¿no? Supongamos que estamos estudiando ese momento histórico, es la época, ajá. Un libro de la independencia de México, una biografía de Miguel Hidalgo hecha por Jacqueline, para su escuela secundaria, muy bien, ¿ya ven? Ok, súper, sí. Sí, yo puedo decirles, el libro de la biografía de Pancho Villa, pero escrita en 1970. Pancho Villa de la Revolución, 1800-1921. Se murió no se murió, lo murieron en 1921. Entonces, esta obra se crea en 1970, del 21 al 70. Por supuesto que es una época ya mucho posterior, por lo que es una fuente secundaria. Muy bien, perfecto. La biografía de un señor llamado... se me olvidó su nombre, déjenme me acuerdo. Francisco Bulnes. Bulnes escribe una biografía de Juárez cuando era la época de gobierno de Juárez. Entonces, cuando Bulnes hace la biografía de Juárez, Juárez y su tiempo, en la época en la que Juárez gobernaba, ¿qué sería? ¿Una fuente primaria o una fuente secundaria? Primaria, ¿ven? Súper, ya quedó claro entonces qué es primaria, qué es secundaria. Muy bien. Ahora tenemos otra forma. Por su intencionalidad se convierten en directas o indirectas. Esto es un mezcladero, ¿no? Y un revolvedero. Pueden ser primarias y pueden ser directas o indirectas. Hay fuentes indirectas y fuentes directas que pueden ser primarias, como les digo, porque las indirectas son fuentes creadas que no buscaron dejar un testimonio, pero lo terminan dando. Entonces, por ejemplo, las fuentes indirectas pueden ser que ustedes se fueron de party y no sé si tengan novios tóxicas o tóxicos, pero si tienen novias o novios tóxiques, y no les avisaron que se fueron a la fiesta porque se enojan con ustedes, y de pronto sus amigos deciden tomar una foto así, ¡pum! Se toman la foto y ustedes aparecen atrás con una chelita, con un juguito, no sé, ¿no? Whatever, lo que traigan. Pero resulta que sus tóxiques, como son tóxiques, entonces ven que suben sus amigos la foto y empiezan a indagar en la foto y ya saben que le dan zoom a todos lados y ¡boom! Aparecen ustedes. Eso sería una fuente indirecta. ¿Saben por qué? La intención de esa fotografía no es tirarlos del autobús. Tus amigos no quisieron eso. Pero sin embargo terminaron dando testimonio de que ustedes estaban allí. Entonces, así son las fuentes indirectas. Melanie nos dice, los fósiles de los dinosaurios son gráficas indirectas, son materiales, Mel, porque los fósiles son fuentes materiales. Gráfico sería algo que tú pudieras ver de manera visual, una pintura, o sea, que tú hicieras una pintura, una caricatura, un cartel, una escultura, bueno, no una escultura, no, porque sería material, un cartel, un códice, un mural, algo que estuviera pintado sobre todo, ¿va? Pero los fósiles son materiales y sí son fuentes indirectas. El dinosaurio no dice, ay, me voy a matar aquí, me voy a tirar aquí a la verga y ya, aquí quedé, para que me encuentren y entonces sepan cómo eran nuestros huesos. Pues no, ¿verdad? El dinosaurio cae, se muere y allá, ahí quedó. Y ya. Sin embargo, cuando con el tiempo los arqueólogos lo encuentran, lo empiezan a indagar e investigar y dicen, aquí tengo un montón de información de qué comían, cómo estaban nutridos, cuánto pesaban, si se fracturaban, no se fracturaban, todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, las fuentes indirectas sobre todo las encontramos en los museos. Casi todo lo que hay en un museo es una fuente indirecta. No fue creado con la intención de dejar un testimonio de telas, de estilos, de formas, de colores, de materiales, pero sin embargo, ¿qué va a pasar, mis niños? Por supuesto que terminan dando información, ¿saben? Muy a cuentagotas, pero terminan dando información. Por lo contrario, las directas sí tienen toda la intención de dejar información. Cuando yo escribo, por ejemplo, un tratado de paz, la intención es dejar por testimonio que sí existió
un acuerdo entre dos naciones, o tres, o cuatro, o cinco, las que estén involucradas, para terminar con un conflicto. Los periódicos son puras fuentes directas, porque buscan dar información de lo que está ocurriendo en su momento determinado, en la sociedad en la que ellos viven. Entonces, los periódicos siempre son fuentes directas y además primarias. Otra fuente directa es, por ejemplo, bueno, es que los debe decir un reportaje, pero pues es lo mismo que el periódico en sí. Un, un Facebook Live. Ese sí intenta dejar testimonio, ¿no? O sea, cuando ustedes hacen una transmisión en Facebook, ¿para qué la hacen? ¿Para cotorrear nada más? Pues para dejar un testimonio de que están hablando sobre un tema con su tribu digital, como dicen ahora, ¿no? Los streamers, con su tribu digital. La intención es dejar testimonio de que ustedes quieren contar algo, ¿no? Y primaria y aquí sería primaria, por supuesto, porque es en el momento, ¿no? Así de en caliente. ¿Saben? Así es. Muy bien. Entonces, si entendimos las diferencias entre fuentes primarias, secundarias, directas, indirectas, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Perfecto. Ok. Muy bien. Ok. Vamos a ver entonces la forma de dividir la historia. ¿Va? Fíjense, otro temita que nos van a preguntar en su momento es cómo se divide la historia. La división científica primerita que se creó y que es la más común todavía es dividir la historia en edades o épocas. Si ustedes se acuerdan, tenemos 4 edades: edad antigua, media, moderna y contemporánea, ¿no? Sin embargo, esta es una forma de dividir la historia que creó una escuela que se llama el positivismo, la primerita escuela ya científica de estudio de la historia. Y lo que querían estudiar a través de estas edades era la evolución de la sociedad, tanto a nivel legal como a nivel económico, material. Entonces, para el positivismo, las edades antiguas siempre es de gente más bárbara y menos civilizada, y conforme va pasando el tiempo nos vamos refinando como humanidad y vamos siendo muy civilizados, según ellos, ¿no? ¿Qué diría el creador del positivismo al ver a nuestro México lindo y querido de la actualidad, con su guerra del narco partiendo por dos al país? Qué civilizados ni qué la fregada, ¿no? O sea, aquí yo creo que se pegaría un tiro este sujeto. Se mataría inmediato viera nuestra sociedad, porque qué civilizada en el siglo XXI matándose como se están matando nuestros compas los narcos, ¿no? Imagínense. Pero bueno. Eh, la idea justamente es que en estos momentos se dan cambios muy importantes. La edad antigua termina cuando hay un cambio muy fuerte, como la caída del Imperio Romano de Occidente. La Edad Media termina con la caída de otro imperio romano muy fuerte y muy poderoso, importantísimo, que es el Imperio Romano de Oriente. La Edad Moderna igual y la Edad Contemporánea también. Entonces, la Edad Antigua justamente inicia con la escritura entre las diferentes sociedades, ¿no? Porque nuevamente lo que acabamos de decir es que ya que tenemos escritura podemos tener un montón de información ahí desmenuzadita y por lo tanto muchísima y de gran cantidad que precisamente nos va contando punto por punto lo que nos quieren dejar de testimonio. En cambio, las otras fuentes son un poquito más complicadas de analizar y de interpretar. Bien, entonces inicia con la escritura y según esta postura termina con la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Cuál es el Imperio Romano de Occidente? El de Roma, el de Italia. Este imperio que nosotros recordamos de las películas de Semana Santa, que traen ahí sus cascos y sus, ya saben, ¿no? De la película ¿cómo se llama esta película? Donde sale, ay, se me olvidó el nombre. Donde sale Joaquín Phoenix vestido de César. Se me olvidó. Gladiador, ¿no? Esa, es justo esa sociedad. Esa sociedad es la del Imperio Romano de Occidente. Justamente esta sociedad se consagró convirtiéndose en el gran imperio de los imperios en Europa.
el último de los imperios de la Edad Antigua. Además, cuando cae este imperio, era un imperio muy grande, se parte en dos y luego se cae la mitad occidental y en ese lugar surge una nueva etapa, la Edad Media. Sobre todo esta perspectiva es muy europea, la Edad Media. En la Edad Media lo que tenemos es que se van a formar diferentes reinos donde antes había un imperio y cada uno de estos pequeños reinos se va a empezar a pelear con sus vecinos para controlar territorio. Mientras que del otro lado tenemos el Imperio Romano de Oriente, Bizancio o Constantinopla, y este Imperio Romano de Oriente pues había como recuperado toda la gran sabiduría de los griegos, del Islam y por su allá de Medio Oriente y por supuesto de los chinos de la antigüedad y de los romanos mismos. Como en esta zona de Europa de la Edad Media se pierde la posibilidad de hablar latín, se pierde también toda esa información. Y entonces se dice que en la Edad Media hay como un retroceso, ¿no? Como que la sociedad es muy creyente del catolicismo y de un montón de supersticiones y casi no reflexiona filosóficamente, porque están muy creídos en las palabras de la iglesia, de la Biblia y todo este rollo. Pero ¿qué va a pasar? ¿Por qué la Edad Media termina? Porque justo los musulmanes invaden la ciudad de Constantinopla, capital del Imperio de Bizancio, o también llamado Imperio Romano de Oriente, y entonces mucha gente dice, patitas, ¿para qué las quiero? Corren y se regresan después de la caída y de la devastación, corren de regreso hacia Occidente, y entonces se empieza a renovar la cultura de allá de Europa en la Edad Media, porque justo regresa un montón de gente muy sabia y muy conocedora de esta información que la empiezan a difundir y terminan transformando la Edad Media europea. Bueno, sobre todo traen el conocimiento de la navegación. Así que justo cuando termina esta etapa, se alza la navegación y surge una nueva etapa, la Edad Moderna. Si se dan cuenta, la Edad Moderna empieza justo cuando la gente que está huyendo de Constantinopla se va para Europa del Occidente y vuelve a renovar la forma del pensamiento en esta sociedad. Les enseñan a navegar bien y bonito y de allí se forman los grandes imperios coloniales. El español que conquista América, el de Francia, Portugal que conquistan África, luego le va a venir Inglaterra también o Gran Bretaña que va a conquistar África, Asia, pero porque redescubren más bien la navegación, la aprenden y se salen de su continente y empiezan a conquistar todos los lados. Además, la Edad Moderna se caracteriza por ser la edad del Renacimiento y por supuesto la edad en la que surge la navegación y los intercambios comerciales. Y estos pequeños reinos de la Edad Media se transforman en reinos más sólidos y más fuertes, que se terminan comiendo a otros pequeñitos reinos hasta consolidarse en los que ya conocemos nosotros. El reino español, el reino de Francia, el reino de la Gran Bretaña, los reinos de Italia, más bien los ducados alemanes, o sea, en lo que más o menos ya sería como Europa, ¿no? Y finalmente la edad contemporánea ocurre con la Revolución Francesa, justo cuando termina la edad moderna. ¿Qué pasa aquí, muchachos? Pues que mucha gente se va a fastidiar del modelo de gobierno de la monarquía de la edad moderna. Ya vamos a ver cómo se llaman esas monarquías, no les voy a decir ahorita para que no los quiero confundir, pero la cosa justamente es que la Revolución Francesa da fin a estas monarquías porque el pueblo que no tenía derechos se levanta en contra de las monarquías exigiendo una sociedad igualitaria, democrática, en la que todos fuéramos iguales, todos ganáramos lo mismo, pero sobre todo todos tuviéramos derechos, ¿saben? Justamente, esa es la idea. Y entonces allí inicia la edad contemporánea, la edad en la que se supone que vivimos, una edad de derechos, una edad pues muy civilizada, se supone, una edad de igualdad, una edad de fraternidad para todos, se supone, ¿no? Igual les digo, ¿qué diría este sujeto que creó esta teoría si hubiera visto la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que son correspondientes a la edad contemporánea? Ni lo creería, se hubiera pegado un tiro y se hubiera muerto a la verga porque se hubiera decepcionado de su propia teoría. Pues él creía que en la edad contemporánea ya nunca iba a haber una guerra, que todos iban a ser muy felices y todos iban a ser muy guanabís. Imagínense, pues no, nada que ver.
Por eso, con el tiempo, se desarrolla esta otra teoría, la teoría del materialismo histórico, desarrollada nuevamente por el abuelito de todos, Carlos Marx, ¿no? Igual, Carlos Marx dice, no es cierto, no es que haya progreso material, ni progreso cultural, ni que las civilizaciones sean mejores unas que otras. Mentira, nos seguimos partiendo la cara y nos la vamos a seguir partiendo hasta que no rompamos con esta división de los grupos de propietarios y desposeídos. Porque los propietarios siempre se van a agandallar y los desposeídos siempre se van a ver más desposeídos. Nunca es suficiente para los poseedores, explotadores, lo que tienen, siempre quieren más. Entonces siempre van a aplastar a los pobres explotados, a los que van a exprimir como limón de taquería hasta sacarles el último jugo de energía. Y entonces por eso Carlos Marx dice, a lo largo de la historia más bien han surgido modos de producción de la riqueza, que son, como su nombre lo dice, formas de producir la riqueza. Pero esas formas siempre van a dar origen, como ya dijimos hace ratito, a dos grupos, los explotadores y los explotados. Y estos va a llegar un momento en el que van a luchar, porque los explotados, como víctima de relación tóxica, va a llegar un momento en el que van a decir, ya estoy hasta el queque, y se van a levantar en contra de sus explotadores. Pero hay un pequeño problema. Una vez que los explotados tomen el control de los modos de producción y del gobierno, para poder dirigir estos modos de producción, se van a terminar corrompiendo. Y como en la película de Star Wars, muchachos, se van a terminar convirtiendo en lo que juraron destruir. Y entonces, ahora esta generación va a dar origen a una nueva generación explotadora, o ellos mismos van a ser los explotadores. Y cuando tomen el control de los modos de producción, van a crear otro grupo al que van a explotar. Y entonces ya se saben ustedes la película. ¿Qué va a pasar? Que cuando los explotados de esta segunda etapa se cansen, se les van a ir encima a los explotadores y otra vez va a girar la rueda, ¿ven? Entonces, este es el motor de la historia, muchachos. La lucha de estos dos grupos dinamiza la historia, la hace girar y hace que se vengan los cambios. Marx dice, el primer modo de producción es la aldea primitiva. Todos éramos felices, todos éramos muy cool, todos producíamos la tierra, todos ganábamos lo mismo y todos comíamos lo mismo y todos nos aguantábamos, no había diferencias. Pero un pequeño grupito, por alguna causa, se empieza a diferenciar de los demás, se hace creer que son los gobernantes porque así los deciden las divinidades antiguas, y entonces valió queque porque se dividen los grupos y empieza la explotación. Y entonces empiezan a crear pequeñas aldeas que se atacan unas a las otras. Y cuando una aldea ataca a la otra, ¿qué creen que pasa? A los pobres que derrotaron los agarran de esclavos. Y entonces surgen los primeros modelos esclavistas, donde los habitantes de una sociedad son los ciudadanos que tienen derechos y los pobres sujetos a los que conquistan los someten al esclavismo. Y entonces estos no tienen derechos y tienen que estar trabajando como locos, pues hasta que se mueren. Toda su vida van a ser esclavos, no hay forma de liberarse, o muy rara vez, ¿no? Y bueno, así dice Marx, fue durante mucho tiempo, y eso fue lo que va a producir a los grandes imperios, el griego, el romano, el egipcio, y por supuesto el último, como ya dijimos, es el imperio romano. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que el imperio romano se va a desmoronar en mucho por muchas rebeliones de esclavos. Entonces los esclavos se levantaron contra sus propietarios, huyeron, y después vino la caída del imperio romano, se rompió el imperio romano y quedaron muchos pequeños líderes que antes eran gente adinerada, a la que les llamaban patricios, ya también lo vamos a ver más adelante, y esta gente adinerada llamada los patricios se van a empezar a convertir en los reyes de la Edad Media. Bueno, como ya no hay esclavos, pero solo queda gente viviendo ahí al servicio de los patricios empiezan a buscar gente que los proteja a ellos y a su población, y así se va a ir convirtiendo este modelo en el modelo del feudalismo, donde tenemos tres grupos: los oradores, que van a ser frailes, sacerdotes, que van a surgir en esta época con mucho poder, y a los que les vamos a llamar los oradores, porque oran, su labor es orar para que el chamuco, se supone, no venga y altere a la sociedad, o para que las brujas y los duendes y los gnomos no entren a nuestra comunidad, se roben a los chamacos,
se los chupe la bruja, ya saben, todas las supersticiones, ¿no? Mandados siempre por Satanás. Los bellatores, que son los que defienden a la comunidad feudal de otras comunidades feudales que quieran invadirlos, que son los militares y el rey mismo, y los laboratores, que son los siervos, que sirven, no crean que siervos de animal, de estos que traen sus cuernos grandotes, no, sino siervos porque sirven, ¿saben? Y son los que deben de servir con su tributo, pagando con su trabajo a los oradores, que nos libran de Satanás, las brujas, los duendes y no sé qué, y a los velatores o bellatores, que nos, pues nos protegen de la invasión de otra sociedad. Que por cierto, la palabra bellaco surge de aquí, por si no lo sabían. Tip que no tiene nada que ver, pero bueno, ya tienen un poquito de cultura general respecto a de dónde surge la palabra de bellaco. Por si tenían la duda, por si no podían dormir. Pero bueno, ok, ¿qué pasa? La sociedad se transforma, muchachos. La sociedad se transforma y entonces hay un cambio muy importante. Como les dije, había un montón de reinos al inicio de la Edad Media y como Pac-Man se van a ir comiendo entre ellos hasta que ya surgen reinos un poquito más fuertes y más consolidados. Pero en medio de este proceso en el que se están comiendo los diferentes reinos hasta ir formando reinos un poquito más grandes como los que ya conocemos nosotros, también pasa que un grupo de campesinos se logra escapar en medio de estas guerras hacia ciudades libres a las que les vamos a llamar burgos. Y entonces estos campesinos que quedan libres, que no le deben nada a ningún rey, que no deben de tributar nada, empiezan a tener su ganancia solita para poder producir y canjearla. Y entonces empiezan a crear pequeños bazares, pequeñas rutitas comerciales, pequeños así como, pues sí, bazares, mercados, ¿no? Pero luego esos mercados ya se convierten en rutas comerciales, o sea, eran nenis, ¿no? Y pasan de ser nenis a ya nenis, ya, pero de gran escala, con rutas comerciales fijas ya siempre, y que se mueven desde Europa hasta China. Ya saben, las grandes rutas comerciales, y ahí viene otra vez el cambio. Pues en realidad los que empiezan a mover el teje y maneje de la economía, del modo de producción, ya no son los reyes, sino los burgueses. Va a llegar un momento en el que los burgueses van a ir a hablar con los reyes, ya que tengan suficiente poder choncho, y van a ofrecerles sus servicios como asesores, como mercaderes, como navegantes, y son ellos los que van a asesorar a los reyes para que los reyes puedan llevar a cabo sus conquistas en otras partes del mundo. Esta es la época del mercantilismo, donde realmente lo que ya está moviendo más a la sociedad es la economía, el intercambio. Y de ahí a la siguiente etapa, muchachos. Un momento en el que los burgueses ya son completamente poderosos. Se asociaron con muchos reyes los favorecieron, crecieron mucho en su poder económico y en su influencia política. Y llegamos a una época en la que realmente estos burgueses, o bueno, las siguientes generaciones de burgueses, ya no se sienten cómodos con la presencia del rey. Y al mismo tiempo el pueblo está fastidiándose de la presencia de los monarcas. Ya vamos a ver por qué. Bueno, se vuelven muy autoritarios los reyes. Y entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Pues obviamente que lo que va a pasar es que los burgueses ya se quieren sacudir la influencia del rey, le van a hacer revoluciones. Y las revoluciones van con el discurso de no, es que todos queremos derechos, todos queremos opinar, todos queremos tener las mismas condiciones, pero la neta es que muy en el fondo los burgueses se apoyan del pueblo, pero no quieren que el pueblo tenga los mismos derechos que ellos. Y entonces después de que hacen las revoluciones, ustedes ya se saben la película, los que terminan ganando pues son los empresarios ricos, diría otra vez la cabecita de algodón, la mafia del poder, y en realidad el pueblo nada más le dan una patada en el trasero y le dicen gracias por apoyarnos a tener el poder, pero pues ya no, siempre no. Thank you next, diría esta Ariana Grande, ¿no? Thank you next, gracias. Y entonces el pueblo que se siente traicionado, que se ve marginado y que se ve explotado, porque ahora ya ni siquiera hay a nadie con quien irse a quejar. Ayudaron a los burgueses a llegar al poder y una vez que los burgueses están en el poder, ni crean que van a ayudar al pueblo. Los burgueses gobiernan para ellos, para sus negocios, para sus ganancias. ¿Pero ustedes creen que van a apoyar a la gente del pueblo? Por favor, imagínense ustedes con un montón de poder económico y con tantito poder político, ¿para quién gobernarían? ¿Para el pueblo o para ustedes mismos? La neta, la verdad.
Es bien difícil. Uno se va perro empoderando en el poder y se termina volviendo medio loquito. Y entonces en últimas ya ni siquiera terminas ayudando a la comunidad, ¿no? O es muy raro el político que lo llega a hacer o el empresario que lo llega a hacer. Pues porque tienen todo el perro privilegio, muchachos. Y entonces es allí donde entra justamente Marx. Marx nació en esta transición, en esta época en la que el capitalismo estaba en todo lo que daba, al full. Se estaba consolidando a todo lo que daba. Y Marx ve la lucha de los pobres obreros, de la gente del pueblo, que está desfavorecida, que está explotada, que trabaja como loca, que vive súper mal, que se muere bien joven, que no tienen los más mínimos servicios. Y Marx, junto con su compa Engels, son de los primeros científicos de la época que empiezan a plantear una alternativa. Y esa alternativa se llama hacer la lucha de las clases e imponer un nuevo sistema. Un sistema que nos regrese a la aldea común, donde todos éramos iguales. Es decir, donde surja un sistema político social para todos. ¿Cómo se llama ese sistema, muchachos? Socialismo, ¿no? Justamente. Pero el socialismo, dice Marx, es una etapa de depuración nada más. Es como para purgar a la sociedad. Es la transición hacia una etapa mucho mejor. Pues dice Marx, en el socialismo, el pueblo, sobre todo el proletariado, que son los trabajadores de las fábricas, tienen que tomar el control del poder y quitárselo a los burgueses. El primer paso es hacer la revolución y arrancarles el poder político a los burgueses, aventar a los burgueses al diablo, ser los propios proletarios los que dirijan la economía y el gobierno y controlarlo todo, para enseñarle a la gente cómo empezar a vivir bajo un modelo completamente distinto de producción de la riqueza, en la que ya no haya propiedad privada. Porque desde que se formó el esclavismo trajo la idea de la propiedad privada. Entonces miren cuántos modelos económicos: esclavismo, feudalismo, mercantilismo, capitalismo, hubo a lo largo de la historia. Marx dice, va a ser difícil hacerle olvidar a la gente la idea de la propiedad privada, pero para eso sirve esta etapa de transición o de purga, para hacer que la gente se le olvide. Y una vez de que se le olvide el que había propiedad privada y que había explotación a través de la propiedad privada, podemos llegar a esta etapa, una etapa dorada, el comunismo. Esta etapa, déjenme ver qué pasó aquí, me regresó acá. Esta etapa dorada llamada el comunismo, una etapa en la que todos vamos a entender ya de por sí que todos somos iguales, que todos valemos lo mismo, que todos tenemos que ganar lo mismo, y donde ya no digamos, ay no, yo por qué voy a ganar lo que el barrendero, o el barrendero va a ganar lo que el doctor. Porque finalmente, dice el comunismo, todos somos iguales, todos somos importantes, todos tenemos los mismos derechos económicos, sociales, políticos, todo para todos, ¿no? Esa es la idea del comunismo. ¿Ven? Luego me preguntan mucho, porque se pregunta también en el examen más adelante, ¿cómo entender el comunismo y cómo entender el socialismo? Pues es la práctica del para todo, todos. ¿Han visto este meme de Bugs Bunny que dice tenemos, ¿no? Justamente, ¿sí lo han visto? Bueno, pues justamente el meme de Bugs Bunny del tenemos, ¿no? Ejemplifica perfectamente qué es el comunismo o el socialismo, sobre todo el comunismo. Para todos todo. No, no es mío, es de todos. Nos pertenece a todos, pero todos velamos por él. Pero todos nos servimos de él y todos trabajamos para que eso siga bien. ¿Ven? Y bueno, eso es todo lo que tenemos que ver hasta el día de hoy. Sé que estuvo un poquito aquí como, ay, de ustedes dirán, ay, qué rayos, ¿no? Espero que no se hayan confundido tanto. No sé cómo lo sintieron ustedes, chicas, chicos, pero que sí me van a preguntar así específicamente en el examen. Me preguntan por la Edad Media. Me preguntan cuándo termina la Edad Media. Y esto es para los que van a hacer examen para área 1, sobre todo, y área 2. Puede venir como caída del Imperio Romano de Oriente, puede venir como Bizancio o puede venir como Constantinopla. ¿Va? Cualquiera de las tres. Para los que van para área 3 y 4, sobre todo les preguntan cuándo inicia la Edad Contemporánea. ¿Cuándo inicia la Edad Contemporánea? Con la Revolución Francesa. ¿Va? ¿Ok? ¿Sí? Y también nos han llegado a preguntar solo por identificar algunos modos de producción
propuestos por Carlos Marx. Puede venir la aldea primitiva, puede venir el feudalismo o el esclavismo, el que siempre sí viene es el mercantilismo, o sea, van a venir como combinaciones. Por ejemplo, les pueden decir, inciso A, aldea primitiva, edad antigua, antes y después de Cristo, y socialismo. Pues esa no sería, ¿no? Inciso B, esclavismo, feudalismo, positivismo, me ponen, como es ismo, termina igual positivismo, y otra cosa, ¿no? Pues no, porque positivismo no es una división de modo de producción, aunque suene como ismo, ¿no? Con la terminación ismo. Y me van a poner esclavismo, feudalismo, mercantilismo y capitalismo, por supuesto, eso sí. Huitzil, claro, para área 2 de las edades históricas, puede venir la caída de la Edad Media. Te van a preguntar, acontecimiento con el cual cae la Edad Media, y nosotros tenemos que decir caída del Imperio Romano de Oriente, porque así te puede venir en una opción, o en otra versión te puede venir como caída del Imperio Bizantino o caída de Bizancio, o en otra versión te puede venir como caída de Constantinopla. Entonces tú apréndetelos como Oriente, Bizancio y Constantinopla, ¿va? Y para área 3 y área 4, Revolución Francesa, ¿va? Ok, muy bien. Y aquí nos quedamos. Super sí. Ok, perfecto. ¿Tienen alguna duda, chicas, chicos? ¿No? Muy bien, pues entonces nada más recordarles, muchachonas, muchachones, de por favor compartirnos con la gente que ustedes saben, amigos, primos, conocidos, vecinos, que están buscando un curso de regularización, además un curso accesible, a un costo accesible, pero lleno de mucha calidad, pues que les hablen sobre el proyecto de Intégrate, ya sea que vean el Intégrate Basic, con todo gusto nosotros los estamos apoyando para este periodo tan complicado que es el poder presentar exámenes a nivel superior. Ya sea que también a ellos les interese el curso Plus, ustedes háblenles de nuestro proyectito, si nos ayudan a compartir el video de la clase o algunos otros videos, si se suscriben a nuestro canal de YouTube, si nos comparten en redes sociales la página de Intégrate, www.cursointegrate.com, o por ejemplo en la página del perfil de Intégrate en Facebook, nos ayudarían muchísimo. Recuerden que esta es nuestra primera clase del curso Intégrate Basic de Historia. El día viernes nos estamos viendo en los mismos horarios. En la mañana de 10 a 12 y en la tarde de 4 a 6 de la tarde. Les voy a subir toda la información al grupo de Intégrate Basic en un ratito más. Y bueno, eso es todo por mi parte, chicos. Nos vemos el próximo viernes. Nuevamente les recuerdo, si conocen a que ustedes personitas que estén interesados en tomar el curso de Intégrate Basic, por favor háganle saber la información, ¿vale? No, para esta ronda de temas es el día viernesito. ¿Va que va? Ok, perfecto. Entonces, chicas, chicos, si no hay ninguna duda, es todo por mi parte. Me dio un gusto enorme conocerlos. Nos seguimos viendo por acá. Que tengan una bonita tarde y nos andamos mirando. Cuídense mucho. Nos vemos pronto y hasta la próxima, muchachos.